Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 4 de febrero del año 2022. El día de hoy, nuestra conferencia llevará por título Síndrome de sobrecrecimiento intestinal bacteriano, SIBO, en pediatría, y va a ser desarrollado por la doctora y profesora Lidia Garcete Magnotti. La doctora Garcete es profesora de la Clínica Pediátrica en Ciencias Médicas de la Universidad de Asunción en Paraguay. Es gastroenteróloga y especialista en nutrición pediátrica del Servicio de Pediatría de la Clínica Dependiente de la Universidad de Asunción y también forma parte del grupo de fibrosis quística y trastornos cerebrointestinales. Es un gusto para mí darle la bienvenida a la doctora Garcete. Tiene usted la palabra. Adelante. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Es para mí un verdadero placer saludarlos y compartir con ustedes esta presentación sobre el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado en pediatría. Agradezco a la Academia Mexicana de Pediatría por la invitación para participar de este evento. Voy a pasar a compartir pantalla, si me lo permiten. Para iniciar esta presentación, quiero remarcar que abordar un tema referente a los seres microscópicos que nos habitan constituye un verdadero desafío. La comunidad científica internacional lleva décadas investigando su rol en la salud humana. A pesar de los esfuerzos realizados y de los avances logrados, aún quedan aspectos que requieren ser clarificados. El complejo ecosistema de especies bacterianas que habita en el tracto gastrointestinal digestivo constituye la microbiota gastrointestinal humana que se adquiere en las primeras etapas de la vida y mantienen una relación simbiótica a lo largo de la misma. Su distribución en el tubo gastrointestinal, vemos en esta lámina que su composición varía según los segmentos anatómicos y el recuento bacteriano, así como el número de bacterias anaeróbicas, se incrementan en sentido cefalocaudal. La microbiota gastrointestinal humana está influenciada su composición por diversos factores, entre ellos la vía de nacimiento, los estilos de vida y nutrición, incluso ya desde la etapa concepcional, las enfermedades crónicas, los medicamentos, entre otros. El equilibrio de esta microbiota es de suma importancia para mantener la salud intestinal, metabólica y cardiovascular. En contrapartida, la disbiosis se asocia a un incremento de la permeabilidad intestinal y a riesgo de afecciones diversas. Esta publicación del año 2018 de la revista Nutrición Hospitalaria rescata la importancia de la microbiota autóctona para los seres vivos, incluso desde antes del nacimiento, mencionando los diversos factores que intervienen en su adecuado desarrollo, con énfasis en los factores dietarios, sobre todo en los primeros meses de vida, hasta alcanzar el estado de microbiota madura al final del segundo año de la vida. En esta lámina podemos ver que en el primer semestre de vida, en que la alimentación es fundamentalmente o esencialmente láctea, la microbiota intestinal presenta un predominio de Firmicutes. A medida que la alimentación se va diversificando, se van incorporando los bacteroidetes y las protobacterias para llegar a una microbiota madura al final del segundo año de vida. Más adelante en la vida, una alimentación rica en fibra dietética a base de frutas y vegetales
promueve una microbiota rica o con predominio de firmicutes. Asimismo, una alimentación rica en proteína y grasa animal promueve una microbiota con predominio de bacteroidetes, con las consecuencias que esto conlleva. Doctora, Referente a... doctora, parece Sí, ser que hay problemas con la presentación. Parece ser que se está cambiando bruscamente, no está fija. yo la tengo fija. Bueno, aquí en la grabación sale inestable. ¿Le puedo pedir que la guarde y la vuelva a abrir? ¿Me puedo opinar algo? Sí. Creo que es su ancho de banda. ¿El ancho de banda de quién? De la persona que está transmitiendo, es inestable. Ah, ya. Entonces Sí, soy yo probablemente nosotros estamos con problemas climáticos en este momento en Asunción. Hoy justamente tuvimos bastante tormenta eléctrica, tal vez haya problemas con la señal, pero yo la tengo bien en mi computadora. Bien, adelante entonces. Lo lamento, pero escapan mis posibilidades de resolver eso. Muy bien, adelante. Bueno, las variaciones de la microbiota intestinal relacionados a los factores biodemográficos son muy importantes. Diversos estudios han reportado diferencias en la composición de la microbiota intestinal de individuos que habitan diferentes sitios geográficos y climáticos. En la población pediátrica, esta investigación realizada en la ciudad de San Pablo, en la Universidad Paulista, investigó las características de la microbiota intestinal en niños que habitaban una favela, comparándola con la microbiota de niños que asistían a una escuela privada, y encontraron diferencias relacionadas a las condiciones socioeconómicas y fundamentalmente a las condiciones sanitarias. ¿No se escucha? Se escucha muy bien, se escucha muy bien. Ya. Esta otra investigación también realizada en el Brasil. Doctora, ¿Sí? perdón, por aquí sugieren que mande usted su presentación para que nosotros la presentemos. Bueno, cómo no. Voy a ver entonces. ¿La cierro nuevamente entonces y comenzamos de nuevo? Sí, sí, por favor, si la puede cerrar. El doctor Mendoza opina eso, creo que tiene toda la razón. Le voy a poner mi correo. ¿Usted tiene mi correo ahí? No, pero aquí está el mío. Si usted me hace favor de enviármelo, su presentación. ¿A cuál correo se lo envío? Aquí dice, lo puse en el chat. No sé si lo alcanza usted a ver. Voy a mirar. Ya, voy a mirar un poquito a ver si cómo lo escribo. Aquí amablemente el doctor Enrique Mendoza también puso su correo para que se lo envíe a él. Si guste, el que se le facilite más. Mendoza. Mendoza López. Gmail. Es uno de los imprevistos aquí, cuando se hacen transmisiones en vivo. Bueno, voy a ver entonces. Voy a ver. Yo ahí le envié, creo que le envié algo. Voy a ver si puedo. Voy a cerrar todo y salgo entonces, por favor, si es que me... Salgo un momentito, ¿les parece? Sí, adelante. Enrique, ¿te llegó algo? Llegó el correo vacío, no llegó nada.
Bueno, a mí no me ha llegado nada. Estoy esperando el correo. Sí, si llega, encantado. ¿Ok? Sudamericano. Toño, no ha mandado nada, Toño. ¿No? No. Deja ver, la doctora parece ser que está ingresando. Yo creo que tiene un mal ancho de banda. Entonces eso hace que... Ah, hola. Aquí está nuevamente. Envié la presentación. La verdad es que me llegó vacío el correo, doctora. ¿Te llegó vacío? Sí. No sé, tendré un problema entonces con mi... Voy a ver, A ver, si puedo espérame. hacer en Me otra acaba de computadora. llegar, me acaba de llegar. Permíteme un segundo, ¿sí? Permíteme un segundo, me Porque acaba si de no llegar. el problema es que tengo otra computadora más. No te preocupes. No tengo no me sale la imagen, me disculpan. Ya tengo Por la eso yo presentación. estaba esperando hace media Perfecto. hora por este Bueno, inconveniente. vamos a hacer esto. Vamos a empezar todo, ¿les parece? Ya tengo la presentación. ¿Quieres que la abra? Yo creo que sí, ¿no? Bueno, voy a abrir, voy a compartir Sí. pantalla, doctora, y usted me dice la que sigue, ¿ok? Permítame un segundo. Bueno, abra nomás y yo saludo de vuelta. ¿Así es? Como usted quiera. En pantalla completa. Ahí está ya. Como ustedes me sugieran. Adelante, doctora. Adelante con su presentación. Bueno, muy buenas noches a todos.
Agradezco a la Academia Mexicana de Pediatría la invitación para compartir con ustedes esta presentación sobre el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado en pediatría, y es para mí un placer estar en esta oportunidad con ustedes. Quiero iniciar esta presentación remarcando que abordar un tema referente a los seres microscópicos que nos habitan constituye un gran desafío. La comunidad científica internacional lleva décadas investigando su rol en la salud humana. A pesar de los avances, de los esfuerzos realizados y de los avances logrados, aún existen aspectos que requieren ser clarificados. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? ¿Me escuchan? El complejo ecosistema de especies bacterianas que habita el tracto gastrointestinal constituye la microbiota gastrointestinal humana, que se adquiere en las primeras etapas de la vida y mantienen una relación simbiótica a lo largo de la misma. En cuanto a su distribución en el tracto gastrointestinal, su composición varía según los segmentos anatómicos, como podemos ver en la imagen. El recuento bacteriano y el número de bacterias anaeróbicas también se incrementan de manera cefalocaudal. La composición de esta microbiota gastrointestinal humana está influenciada por diversos factores, entre ellos la vida de nacimiento, los estilos de vida y nutrición, incluso desde la etapa de la gestación, las enfermedades crónicas, los medicamentos, entre otros. El equilibrio de esta microbiota gastrointestinal es de suma importancia para la salud intestinal, metabólica y cardiovascular. En contrapartida, la disbiosis se asocia con un incremento de la permeabilidad intestinal y riesgo de afecciones diversas. La siguiente, por favor. Esta publicación de la revista Nutrición Hospitalaria del año 2018 rescata la importancia de la microbiota autóctona para los seres vivos, incluso desde antes del nacimiento, mencionando los diversos factores que pueden intervenir en su adecuado desarrollo, con especial énfasis en los factores dietarios, sobre todo en los primeros meses, hasta alcanzar el estado de microbiota madura hacia el final del segundo año de vida. Vemos en esta lámina en los primeros 6 meses de vida, en que la alimentación es esencialmente láctea, la microbiota intestinal está compuesta esencialmente por firmicutes. Cuando la alimentación se va diversificando, a medida que la dieta se va diversificando, se incorporan los bacteroidetes, las protobacterias, hasta alcanzar un ecosistema maduro al final del segundo año de vida. Más tarde en la vida, la alimentación rica en fibra dietética a base de frutas y vegetales promueve una microbiota intestinal con predominio de firmicutes, así como una alimentación rica en proteína y grasa animal promueve una microbiota intestinal rica en bacteroidetes, con las consecuencias que esto conlleva para la salud humana. La siguiente. Referente a las variaciones de la microbiota intestinal con relación a los factores biogeográficos, diversos estudios han reportado diferencias en la microbiota en individuos que habitan diferentes regiones geográficas y climáticas, como por ejemplo habitantes de países desarrollados o países en vías de desarrollo. En la población infantil, en una investigación realizada en la ciudad de San Pablo, que analizó las diferencias en la microbiota intestinal en niños que asistían a una escuela privada comparada con niños de una favela, encontraron diferencias relacionadas con condiciones socioeconómicas y fundamentalmente con condiciones sanitarias.
Otra investigación realizada también en niños en 4 ciudades del Brasil. Estos niños tenían condiciones similares de factores de riesgo y concluyeron que los patrones de dieta urbana tenían una mayor influencia en la composición de la microbiota intestinal que los factores biogeográficos. La siguiente, por favor. Dicho esto, la pregunta es, ¿cuál es el rol de estas variaciones en la conformación o la constitución de la microbiota intestinal? ¿Y cuál es cuando hablamos de síndrome de sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado? La guía clínica del American College de Gastroenterología, que aparece publicada en el año 2020 en plena pandemia, define el sobrecrecimiento bacteriano como una presencia de excesivo número de bacterias en el intestino delgado, causantes de síntomas gastrointestinales. Por su parte, las investigaciones o las revisiones en población pediátrica consideran al sobrecrecimiento bacteriano como una entidad heterogénea y poco comprendida, considerándola también una causa poco reconocida de morbilidad pediátrica, describiéndola como un síndrome clínico que relaciona síntomas gastrointestinales al aumento cuantitativo de bacterias o a la presencia de microbiota atípica en la luz del intestino. La prevalencia e incidencia de este síndrome es difícil de determinar, pues se requieren consensos en los criterios diagnósticos. La siguiente, por favor. El organismo dispone de mecanismos para asegurar la homeostasis ecológica de esta microbiota intestinal, considerando su importancia para la salud humana. La alteración de estos mecanismos llevaría a un desequilibrio al desarrollo de un sobrecrecimiento bacteriano. Entre estos mecanismos encontramos al ácido gástrico, las enzimas pancreáticas, los ácidos biliares, la motilidad intestinal, la válvula ileocecal y el sistema inmune. Los trastornos que alteran estos mecanismos son variados, pudiendo ser trastornos estructurales, anatómicos, congénitos o adquiridos del tracto gastrointestinal, así como trastornos de la motilidad no estructurales, funcionales, trastornos también de la defensa intestinal, y puede incluso existir o desarrollarse el sobrecrecimiento en ausencia de estos factores de riesgo clásicos. La siguiente, por favor. Su prevalencia e incidencia en la población pediátrica son sumamente difíciles de establecer, considerando la escasez de literatura disponible y la ausencia de uniformidad y consenso en los criterios diagnósticos, oscilando entonces los reportes de prevalencia y frecuencia en relación a los contextos clínicos, a las metodologías diagnósticas y a los puntos de corte, yendo de prevalencias tan bajas como 9% en consumo de IVP a 90% en retraso de crecimiento y dolor abdominal crónico, o 35% incluso en pacientes asintomáticos. Se menciona también una elevada frecuencia en la falla intestinal asociada a nutrición parenteral prolongada con una frecuencia de 70%. También en la fibrosis quística se reporta una frecuencia de 56%. Y en los trastornos del eje cerebro-intestino existe una variabilidad en la frecuencia relacionada a los diferentes trastornos, mencionándose sobre todo la elevada frecuencia en los trastornos asociados a dolor abdominal crónico. La siguiente, por favor. Con referencia a los mecanismos implicados en la fisiopatología, a la fermentación bacteriana patológica de carbohidratos, se agrega la desconjugación de ácidos biliares y malabsorción de macro y micronutrientes, la competencia entre bacteria y huésped por el consumo de macro y micronutrientes, la disminución de los ácidos grasos de cadena corta, la inflamación mucosa con aumento de permeabilidad, pérdida de superficie de absorción, alteración de las enzimas del borde del cepillo,
y achatamiento de las vellosidades y malabsorción. Vemos en esta imagen, en una vertiente, la microbiota sana con una mucosa indemne y en la otra vertiente una mucosa dañada con una microbiota reducida y un pasaje de patógenos a través de esta mucosa con daño, con alteración de la permeabilidad. La siguiente. Referente a la sintomatología, sabemos que el sobrecrecimiento bacteriano altera la fisiología del huésped, pero la expresión es muy variable, relacionada sobre todo a la diversidad de causas y a la severidad del trastorno. No existe un síntoma específico que pueda atribuirse debido a esta variabilidad importante de los factores predisponentes. Sin embargo, los cuadros severos reflejan la expresión de la malabsorción y la maldigestión. Pueden igualmente los síntomas enmascararse como síndrome de intestino irritable, diarrea funcional o dispepsia funcional. Los casos leves tienen signos gastrointestinales, signos y síntomas gastrointestinales inespecíficos, síntomas generales leves como astenia, fatiga, pudiendo incluso ser asintomáticos. Aquellos casos severos, además de los síntomas gastrointestinales clásicos, agregan trastornos ya de malabsorción, pérdida de peso, desnutrición, esteatorrea con deficiencia de macro y micronutrientes. La siguiente. En esta publicación se resalta o se enfatiza esta gran variabilidad del espectro clínico que va oscilando desde formas asintomáticas a formas leves, moderadas e incluso con síntomas inespecíficos hasta síndromes severos malabsortivos. Referente a la relación del sobrecrecimiento bacteriano con la translocación bacteriana y la sepsis, se podría suponer que una mayor permeabilidad gastrointestinal con translocación bacteriana desde el tracto gastrointestinal hacia los ganglios linfáticos, mesentéricos y vísceras supondrían un mayor riesgo de sepsis. Sin embargo, los reportes rescatan que la bacteriemia intestinal tiene un potencial proinflamatorio muy bajo para sepsis, insuficiencia orgánica y muerte, requiriéndose la presencia de factores de riesgo para que la microbiota intestinal tuviese un rol en la sepsis. La siguiente. Pasaremos a revisar algunos trastornos relacionados al SIBO. En esta tabla, la guía clínica del American College de Gastroenterología menciona las condiciones asociadas con el sobrecrecimiento bacteriano, especificando diversas categorías con sus condiciones específicas. En las revisiones pediátricas se considera que el sobrecrecimiento bacteriano sería un diagnóstico subyacente en todas aquellas condiciones que afecten o que alteren la anatomía intestinal, la motilidad intestinal o que asocien trastornos del eje cerebro-intestino, como el síndrome de intestino irritable, el dolor abdominal funcional o el estreñimiento funcional. Se le implica además en la fisiopatología del retraso del crecimiento, en condiciones de pobreza, en el contexto de la disfunción entérica ambiental, asimismo en las alteraciones inmunológicas o eventualmente en las terapias supresoras de ácido. La siguiente, por favor. En el grupo de trastornos estructurales, anatómicos, congénitos o adquiridos que asocian motilidad alterada, estasis, daño mucoso y estrechamiento inflamatorio, la entidad específica mencionada sería la falla intestinal,
ya sea por resección quirúrgica o anomalía funcional que conlleva tanto alteraciones de la motilidad y de la anatomía, como la posibilidad de ausencia de la válvula ileocecal, la utilización de inhibidores de bomba de protones, de antibióticos, de nutrición parenteral. Y en esta publicación, no sé qué pasó. Ahí me puede pasar, por favor, la siguiente. Creo que esta es. Ahí está. En esta investigación realizada en niños con falla intestinal o insuficiencia intestinal, se reportó una frecuencia de 70% de sobrecrecimiento bacteriano asociado esencialmente o preferentemente a la nutrición parenteral. Esta otra investigación, si me puede también pasar una nueva, me puede pasar, realizada en pacientes con síndrome de intestino corto, reportó una fuerte asociación del sobrecrecimiento bacteriano con la nutrición parenteral prolongada. La siguiente, por favor. Entre los trastornos no estructurales o funcionales que afectan la motilidad intestinal, se mencionan aquellas anomalías del complejo motor migratorio con estasis bacteriana. Entre ellos podemos citar algunos trastornos neurológicos con dismotilidad gastrointestinal, como por ejemplo el mielomeningocele. ¿Me puede pasar, por favor? Tenemos esta, por favor, ¿me puede dar un clic? Tenemos esta investigación en población, no la anterior, en población, la anterior por favor, en población pediátrica, que reporta una elevada prevalencia de sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con fibrosis quística, relacionado con la dismotilidad y alteración del aclaramiento del moco en esta entidad. Ahora sí, la siguiente por favor. La enfermedad celíaca también ha sido reportada como un factor de riesgo para el sobrecrecimiento bacteriano de origen multifactorial relacionado esencialmente al desequilibrio en la microbiota duodenal y fecal observada en estos pacientes y también alteraciones de la motilidad en aquellos casos de larga duración. Referente a los síndromes de inmunodeficiencia, si bien existen reportes de frecuencias de 41% en deficiencias de IgA, hipo-IgG o defectos de células T, se precisan más evidencias para sostener esta relación. La siguiente, por favor. Los trastornos del eje cerebro-intestinal también han sido relacionados con el sobrecrecimiento bacteriano. Esencialmente, aquellos mayormente implicados son los cuadros de dolor abdominal y de estreñimiento funcional. En población pediátrica se ha reportado que el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado sería causa de dolor abdominal crónico, diarrea, distensión abdominal y flatulencia. Sin embargo, la relación entre el sobrecrecimiento bacteriano y los trastornos del eje cerebro-intestino es controvertida, ya que los resultados son dispares en la literatura relacionado a la diferente metodología de investigación, a los diferentes diseños de estudio o pruebas diagnósticas y criterios diagnósticos. Referente al estreñimiento funcional, se ha asociado con el metano, que puede retrasar el tránsito intestinal, aunque la naturaleza de esta interacción no está muy bien clarificada. La siguiente, por favor. Los trastornos medioambientales que ya hemos mencionado también se han relacionado a SIBO, pues hay publicaciones de sobrecrecimiento en niños que viven en condiciones de insalubridad. Se lo implica en el retraso del crecimiento y la disfunción entérica ambiental, pues la microbiota intestinal estaría influenciada por factores medioambientales y las consecuencias de esta difusión entérica ambiental.
Tenemos acá una investigación realizada en una favela de São Paulo, Brasil, en donde se analizó la microbiota intestinal de niños con y sin SIBO, observándose en aquellos con sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que representaban el 61% de la población, un menor nivel de hemoglobina y una talla inferior a la de los niños sin SIBO, así como diferencias en la microbiota fecal. Igualmente, una investigación realizada en el Brasil en niños y adolescentes con enfermedades gastrointestinales y situaciones similares de riesgo. Aquellos con SIBO presentaron o se encontraron el peso y la talla más bajos que aquellos pacientes con enfermedades gastrointestinales pero sin SIBO. La siguiente, por favor. En cuanto a definir si la hipocloridia inducida por inhibidores de bomba de protones predispone realmente al sobrecrecimiento bacteriano, tenemos esta investigación que reportó una frecuencia de 22,5% de sobrecrecimiento bacteriano en niños que recibieron tratamiento con IBP durante 3 meses. Sin embargo, los datos de la literatura no son concluyentes para esta situación. Los resultados son discordantes. La recomendación es sobre todo prestar mucha atención y tener una prescripción juiciosa, hasta tanto tengamos mayores evidencias al respecto. La siguiente, por favor. El sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado está causado por arqueas o bacterias, por uno o más microorganismos, por bacterias gram positivas o gram negativas, por anaerobios o aerobios. Sin embargo, la etiología precisa resulta difícil de determinar y es un desafío para el futuro, ¿verdad? Ya que los estudios son escasos en niños, existen bacterias de difícil cultivo y los contextos en que se ha estudiado el sobrecrecimiento es bastante diverso. Sin embargo, las familias implicadas son las proteobacterias y las firmicutes. La mayoría de los estudios reportan un solo microorganismo causante y sobre todo la de la familia Proteobacteria, esencialmente coliformes. Una investigación realizada en niños con retraso de crecimiento por una metodología genética, la secuenciación de amplicones de ARN16S, encontró una frecuencia muy elevada de SIBO, 96%, pero lo sorprendente fue que la mayoría de los colonizadores eran orofaringios y de la familia Firmicutes, a diferencia de los reportes habituales. La siguiente, por favor. La microbiota del tracto gastrointestinal delgado es menos conocida por las dificultades en su muestreo. Ello dificulta la comprensión y la definición precisa del sobrecrecimiento bacteriano. Las pruebas diagnósticas de que se disponen pueden ser invasivas o no invasivas. Las pruebas invasivas son las pruebas directas, que pueden ser dependientes o independientes del cultivo, y las pruebas indirectas son las pruebas no invasivas, que en general son las preferidas. Todas estas pruebas diagnósticas varían en sensibilidad y especificidad y pueden dar falsos negativos o falsos positivos. La prueba de referencia es la prueba directa dependiente de cultivo, que es el cultivo del aspirado del intestino delgado proximal, ya sea duodeno o yeyuno, que es invasiva y requiere anestesia, por lo cual no es adecuada para cuadros leves, para pruebas repetidas y para niños. Además, puede contaminarse con microbios orofaringios, y los cultivos detectan solo una minoría del consorcio bacteriano existente. La siguiente, por favor.
Por ello, las pruebas más utilizadas son las pruebas indirectas no invasivas, que son las pruebas de aliento que miden hidrógeno y metano en aire expirado tras ingesta de lactulosa o glucosa. El hidrógeno y el metano se producen en la fermentación en el tracto gastrointestinal proximal, pasan a la circulación, son exhalados con la respiración y son detectados por sensores. Son pruebas prácticas sencillas, con baja sensibilidad y especificidad, sin embargo, por ello requieren una estandarización. Además, la lactulosa puede dar falsos positivos en caso de tránsito acelerado o fermentación colónica, y la glucosa puede absorberse en duodeno y también dar un falso negativo en sobrecrecimiento de intestino delgado distal. Además, el hidrógeno y el metano dan una imagen parcial de la fermentación debido a que el hidrógeno su consumo produce metano y ácido sulfídrico. Por lo tanto, para optimizar el rendimiento de esta prueba se deberían medir los 3 gases a futuro. La siguiente, por favor. Referente a los criterios diagnósticos, en la guía clínica del American College de Gastroenterología establece como criterio diagnóstico en el aspirado duodenal o yeyunal un recuento de colonias bacterianas igual o superior a 10 a la 3 unidades formadoras de colonia, y en las pruebas de aliento con lactulosa o glucosa un aumento de hidrógeno de 20 partes por millón por encima de la línea basal dentro de los 90 minutos de la prueba, o un aumento del metano de 10 partes por millón en cualquier momento de ella. Tenemos acá una gráfica que ilustra la imagen de una prueba normal de test de hidrógeno. Acá tenemos un sobrecrecimiento, una prueba positiva para metano, y en esta una prueba positiva para hidrógeno. Sin embargo, la literatura reporta una pobre concordancia entre los test de aliento y de aspirado duodenal. El test de aliento sería más sensible y más seguro, con menor posibilidad de contaminación, por ello es la prueba preferida para la investigación habitual. La siguiente, por favor. Considerando las dificultades diagnósticas, se están desarrollando nuevas pruebas diagnósticas. Existen pruebas directas, independientes de cultivo, como la secuenciación genética de nueva generación para estudiar el microbioma intestinal humano, como la secuenciación de amplicones de ARN ribosómico 16S, que analiza la microbiota fecal y en aspirado gástrico y duodenal para conocer la composición y la actividad metabólica de las mismas. Asimismo, se están desarrollando pruebas indirectas alternativas a la de aliento que fueran más eficientes, como cápsulas orales para medir hidrógeno y CO2 luego de la ingesta de carbohidratos, o cápsulas que toman muestras de bacterias de intestino delgado, pruebas de microbiomas con espectroscopía de masas que evalúan sustancias volátiles del aliento. La siguiente. El tratamiento se sustenta en diversos pilares que pretenden disminuir el exceso de bacterias con la utilización de antibióticos, restringir sustratos bacterianos con la posibilidad de intervenciones dietarias, o reponer y modular la microbiota intestinal con la administración de prebióticos o probióticos. Sin embargo, la piedra angular del tratamiento está representada por los antibióticos, pues no existe evidencia en pediatría sobre la intervención dietaria y los probióticos. Sin embargo, ellos podrían tener un rol a futuro. La siguiente. La terapia con antibióticos, hay evidencia limitada
Aunque se revelan eficaces, se recomienda un enfoque cauteloso debido a la aparición de resistencia bacteriana, a la posibilidad de reacciones adversas e infecciones oportunistas. Sin embargo, ante una clínica sugestiva y presencia de factores de riesgo, se recurren a los mismos en forma empírica. Los esquemas utilizados, el que mayor evidencia tiene es la rifaximinina, que ha mostrado una tasa de respuesta del 64%, tiene cierta seguridad y efecto modulador en la microbiota gastrointestinal, tiene una acción intraluminal cubriendo bacterias gram positivas, gram negativas, aerobias y anaerobias. También se ha publicado un régimen combinado de trimethoprim sulfa con metronidazol en una investigación en niños con SIBO asociado a condiciones insalubres, demostrando una eficacia del 95%, pero se consideran que estos datos son muy débiles debido a la falta de grupo control con placebo o sin intervención, por lo que se sugiere entonces este enfoque muy cauteloso. Ante la recidiva del sobrecrecimiento bacteriano no existe un enfoque universal y hasta el momento los retratamientos se basan en la opinión de expertos. La siguiente, por favor. Referente a la posibilidad de intervenir con la nutrición y la dieta, si bien la modulación de la microbiota intestinal a través de la intervención dietaria se ha reportado como una estrategia terapéutica y preventiva emergente, lamentablemente en pediatría no existe una evidencia sobre la efectividad y tampoco existen pautas. Las recomendaciones serían las correcciones de los déficits nutricionales en aquellos casos en que así se lo requieran, y eventualmente en situaciones específicas la utilización de dietas bajas en carbohidratos altamente fermentables, los FODMAPs, con el propósito de reducir estos sustratos bacterianos fermentables. En caso de utilizarlas deben ser administradas por tiempo muy limitado, pues se restringen nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo de los niños. La siguiente, por favor. La siguiente. Referente a la posibilidad de utilización anterior. La anterior, por favor. A la utilización, la siguiente, de los probióticos. La siguiente, por favor. Referente, no, es la de los probióticos, por favor. Ahí está. Referente a la utilidad de los pro y los prebióticos que podrían ser efectivos para restablecer la diversidad bacteriana y tendrían un rol en modular y restaurar la microbiota intestinal. Sin embargo, en pediatría los estudios, los efectos en SIBO no tienen una evidencia importante, ya que los estudios son limitados y hasta el momento se requieren mayores investigaciones para guiar las conductas referente a este punto. Ahora sí, la siguiente, por favor. Como mensajes finales, podemos decir que el SIBO es considerado un síndrome clínico muy heterogéneo, que no solo ocurre ante los trastornos gastrointestinales específicos, sino también en condiciones sin factores de riesgo clásicos como la pobreza, la disfunción entérica ambiental y los trastornos del eje cerebro-intestino. Sin embargo, su prevalencia y rol en la patogénesis de estas afecciones son inciertos. Se requieren mayores investigaciones para respaldar estas asociaciones. Por lo tanto, se recomienda fuertemente prestar atención a las señales de alerta que pudieran indicar otras afecciones antes de diagnosticarla, ya que su diagnóstico es bastante complejo. Por su naturaleza heterogénea e inespecífica, no existen pautas de tratamiento establecidas, por lo tanto su manejo representa un desafío.
Los antibióticos por el momento constituyen la opción de primera línea, aunque se recomienda realizar esfuerzos diagnósticos antes de implementar una terapia antibiótica. Podrían tener a futuro un rol la intervención dietaria en los probióticos y aún no está claro el tratamiento óptimo ante los síntomas recurrentes. La siguiente, por favor. Bueno, acá quisiera dar un mensaje esperanzador, ya que la guía clínica del American Journal de Gastroenterología menciona que con el avance de las investigaciones, el sobrecrecimiento bacteriano podría constituirse en un conjunto de condiciones específicas caracterizadas por los organismos responsables del genotipo. Agradezco muchísimo su atención y quedo a disposición para compartir con ustedes opiniones y experiencias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Garcete, por su explicación. Una disculpa a todos por las dificultades técnicas que tuvimos y que afortunadamente resolvió para bien con la ayuda del académico doctor Enrique Mendoza. Muchas gracias, Enrique. Muchísimas gracias por haber colaborado conmigo. La verdad que en este momento tenemos nosotros un problema climatológico que probablemente haya afectado la posibilidad. Bueno, lamento el inconveniente, me disculpo. En otra oportunidad considero que tal vez pueda darse. Muy bien. No sé si aquí alguien quisiera hacer algún comentario, que levante la mano. Adelante, doctor. Yo tengo, hace unos 2 años, 3 años, nos dio una plática, una conferencia la doctora Susana Chávez Bueno. Ella es infectóloga, ella es de Querétaro, ella está entrenada en el Texas, en el Dallas Children's Hospital con el doctor McCracken. Y ella nos dio una plática extraordinaria sobre translocación bacteriana. Entonces, a mí me queda la duda por los prematuros, básicamente. Usted sabe que los prematuros están en terapia intensiva, con un chorro con antibióticos, no nacen por parto, nacen por cesárea, o sea, están en un ambiente totalmente hostil. Entonces, ella hablaba sobre el crecimiento bacteriano y hablaba de la translocación bacteriana, y la translocación bacteriana causaba enterocolitis y sepsis. Y esto mejora mucho con la lactancia materna. Claro. De hecho, actualmente se está insistiendo mucho en la calostroterapia. La calostroterapia en el recién nacido se pone un poquito de calostro en la mejilla y eso mejora la respuesta inmune del huésped. Entonces, quisiera que usted me informara, me dijera algo de esto. Sí, concuerdo totalmente con usted. Es ampliamente conocido que la ausencia de contacto de la mucosa intestinal con los nutrientes agrava la situación de translocación bacteriana. Se ha observado que eso afecta la calidad de la mucosa intestinal. Así que estoy totalmente de acuerdo, creo que ese es el camino. Estas investigaciones que yo presenté justamente, el síndrome de intestino corto, justamente afecta a neonatos que están en nutrición parenteral prolongada muchas veces. La falla intestinal también se inician en general en el periodo neonatal y el camino que se está desarrollando, que se está, digamos, utilizando, que se está implementando en este momento es de la micronutrición, es decir, la estimulación con la calostroterapia y la microestimulación del tubo digestivo, no con fines de aportar energía y cubrir los requerimientos nutricionales, sino sobre todo para proteger la calidad de la mucosa y evitar estos trastornos que usted menciona muy claramente. Coincido plenamente, creo que ese es el camino que se está en este momento adoptando en la mayoría de los servicios de neonatología. Yo tengo pleno conocimiento de que eso también se está aplicando en nuestra unidad de neonatología en el hospital donde yo estoy trabajando.
Muchas gracias, doctora Garcete. Muchas gracias, académico doctor Enrique Mendoza. Definitivamente que esa pregunta fue algo muy actual que se está estudiando, pero sin embargo, hace 50 años, el uso de el calostro se utilizaba prácticamente para todos los casos difíciles que teníamos con problemas perinatales, pero lo que menciona el doctor Mendoza acerca del prematuro, porque hay que recordar que hace 40 años, 50 años, era muy difícil hacer sobrevivir a un prematuro de menos de 1,5 kilos. Claro. Entonces, básicamente hacíamos pronósticos de sobrevida en horas. Actualmente, pues vemos sobrevida de niños incluso inmaduros que logramos sacarlos, pero no sabemos qué va a pasar a largo plazo, cómo va a repercutir en su microbiota, su desarrollo inmunológico, etcétera. Y hay cosas más comunes, siento yo, como el tipo de alimentación infantil los primeros 3 meses de vida y luego los segundos 3 meses, los primeros 6 meses de vida con cuestiones de ablactación y todo eso. Y se habla mucho de la inmunorregulación y la inmunogenética de la nutrición con respecto sobre todo a problemas oncológicos, a problemas inflamatorios crónicos y problemas atópicos. ¿Usted puede comentar algo acerca de eso, doctora? Sí, claro, esa es una línea de investigación que creo que es muy pertinente y que debe continuar. Coincido plenamente de que en este momento los desafíos que se están llevando adelante son muy importantes, están sobreviviendo prematuros de extremo bajo peso que antes no se lograba, ¿verdad? Hoy día, y la verdad es que cada vez se está trabajando mucho más con el inicio precoz de la estimulación enteral, no precisamente una nutrición, sino una estimulación enteral con el propósito de evitar todos estos trastornos asociados. Por supuesto que en el proceso de la alimentación complementaria tenemos mucho trabajo los pediatras porque realmente creo que no llegamos a la sociedad, no llegamos a la mayoría ni siquiera de los propios médicos, ya que la nutrición es una, digamos, materia que está subvalorada, que no está considerada como importante para el médico en su bagaje de conocimientos, ¿verdad? Está subvalorada, ya que la infectología siempre ha tenido un peso muy importante. Entonces, creo que tenemos mucho por hacer en el campo de la nutrición y de la alimentación, sobre todo en los primeros 1000 días de vida, ¿verdad? Por eso yo señalaba que incluso desde la gestación, no solamente los hábitos de vida y la nutrición posterior al nacimiento, sino ya en la alimentación de la madre. Entonces hay todo un campo y la epigenética también está investigando todos estos factores, la nutrigenómica, la metagenómica. Entonces creo que es un campo amplísimo y que puede dar realmente muchos resultados favorables para el futuro de la población adulta, ¿verdad? Porque tenemos que construir en esta etapa la población que va a habitar el planeta. Definitivamente que es un tema amplio, que tiene varios segmentos dependiendo de las condiciones, de las regiones, de la edad del paciente, de las formas de vida, de las dinámicas de la familia, del nivel socioeconómico, etcétera. Pero aquí hay un comentario del académico doctor Reinaldo Michel, que es gastroenterólogo además y maestro en ciencias. Dice, es importante también referir a un especialista o al tercer nivel de atención. ¿Cuáles serían las indicaciones a su manera de pensar y de comentar que sería necesario referir a un paciente con SIBO a un tercer nivel? Claro, depende del cuadro de SIBO. Si es un cuadro leve, si es un cuadro moderado o si es un cuadro severo. Los cuadros severos generalmente están asociados a estos factores de riesgo clásicos que son los trastornos más estructurales, ¿verdad? Recesión intestinales, alteraciones de la motilidad. Después tenemos que generalmente se ven en los prematuros, en los recién nacidos, en los neonatos, en los lactantes muy pequeños. Posteriormente, ya pasada esa etapa,
Tenemos el SIBO, estos estudios realizados en Brasil son muy interesantes, la relación del SIBO con la disfunción entérica ambiental. Hoy día que post pandemia los niveles de pobreza han aumentado y también los niveles de ignorancia, porque sabemos que millones de niños no han asistido al colegio. Hay un desconocimiento sobre la importancia de la calidad de los alimentos a administrar a los niños en etapas precoces. Este estudio que muestra que la dieta, los patrones de dieta urbana, incluso en la misma localidad, es que todos comen hamburguesa, no importa del nivel social. Entonces eso influye independientemente del nivel socioeconómico, porque a veces hay hábitos que traspasan los niveles sociales. Entonces creo que realmente tenemos muchos desafíos para poder cambiar estas realidades. Y estos estudios que he realizado en Brasil, que deben probablemente continuarse para demostrar si esto se replica, que afecta el crecimiento tanto en talla como el peso, el sobrecrecimiento bacteriano en pacientes con SIBO comparando con aquellos sin SIBO, porque eran poblaciones similares y encontraron diferencias, ¿verdad? Creo que es muy interesante esa línea de investigación. Y quiero recalcar este último comentario, doctora, porque el doctor Mitchell decía que hay que referir a un especialista. Posiblemente sea una de las razones más claras, porque hay niños que los estudian y vemos que no tienen aparentemente patologías, simplemente son chiquitos, de bajo peso, y toda la vida, durante sus diferentes etapas, han estado así, chiquitos, sin enfermarse, en una homeorexis ahí controlada. Y pues inquieta a los padres porque dicen, yo no me conformo con que mi niño vaya a ser chiquito, a lo mejor debería demandarse a claro, estudiar si él tiene algún trastorno derivado del SIBO. Coincido, me olvidé de responder esa pregunta. En realidad, el problema es que el SIBO se superpone también con patologías como enfermedad celíaca, como fibrosis quística, que ameritan un diagnóstico apropiado, ¿verdad? Entonces, probablemente en algunos trastornos, tratar la causa ya puede ayudar a tratar el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, por eso en esta recomendación final de realizar esfuerzos diagnósticos y de estar pensando que no es solamente SIBO, que tal vez hay otra cosa asociada al SIBO, porque eso es lo que hay que estar atendiendo. ¿Qué trastornos están asociados o subyacentes al sobrecrecimiento bacteriano? Porque no podemos solamente tratar el sobrecrecimiento bacteriano si no consideramos cuál es la causa subyacente, ¿verdad? Entonces, claro que sí, la participación de un especialista. Nosotros deseamos que estos niños que no tienen solución, por supuesto, lleguen a un especialista que pueda clarificar estos procesos diagnósticos, ¿verdad? Sobre todo cuando hay trastornos del crecimiento, cuando haya síntomas moderados a severos. Recalcando un poco sus palabras, hay que recordar, como este video lo va a ser público, hay que recargar que todo se basa en una elaboración de una historia clínica lo más completa posible. Hay un comentario del doctor Faría Nelson de Venezuela, nos escribe desde Maracaibo. Dice, esos factores a los que se refiere la doctora Garcete, inherentes a la alimentación complementaria y además involucran a la madre, son bien tocados por el doctor Arturo Perea, académico, en su estrategia para una alimentación complementaria óptima. Hace cuestión de 3 meses, el doctor Arturo Perea, con la Alianza por la Nutrición y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, se lanzó la alimentación complementaria óptima, una estrategia a nivel latinoamericano. El doctor Faría Nelson es el delegado en Venezuela. Parece ser que tenemos delegados en otros países y invitamos también a Paraguay que se sumen a esta estrategia de alimentación complementaria óptima realizada por el equipo del doctor Arturo Perea Martínez. Creo que pues hay mucho por comentar, hay mucho por relacionar y yo no me quiero quedar con la inquietud de decir, hemos hablado de la microbiota y de cómo afecta y qué trastornos puede pasar, pero si recordamos algunos de los que ya pasamos de la 7ª década, pues cómo era la vida cuando éramos niños
y decíamos, pues todos comíamos de lo que había, se caía algo y lo levantábamos del suelo y así nos lo comíamos y nada más nos veíamos todos panzones de las lombrices que teníamos, las parasitosis terribles y todo, pero muchos de esos niños que aparentemente tenían bajos costumbres higiénicas, pues no se enfermaban y solamente les daban un parasitante o había remedios hogareños en los que les daban aceite ricino o alguna otra cosa. ¿Y cómo podría afectar eso la microbiota? Bueno, justamente estas investigaciones que yo mencioné, una de ellas habla que serían predominantes o serían más, el impacto de los factores dietarios sería mayor que los factores biogeográficos. Justamente esa es la línea que está en investigación, que se publicó ahora en el año 2020, realizada en el Brasil, en 4 ciudades, ¿verdad?, que investiga esto de que en realidad no es tanto el factor medioambiental, sino sobre todo la línea de los factores dietarios, ¿verdad? No creo que sea lo único, pero es una línea que se está posicionando muy fuerte como una alternativa desde el inicio de la vida y a largo plazo. Coincido en que la enteropatía ambiental, que antes llamábamos, que es lo que hoy se considera como la disfunción entérica ambiental, la verdad es que muchas veces había que analizar la afectación de la talla y el crecimiento final y de repente también el desarrollo cognitivo de estos pacientes. Una cosa es sobrevivir y otra cosa es cómo sobrevive uno, ¿verdad? Cómo viven los que sobreviven, porque una cosa es sobrevivir, pero la calidad de la sobrevida es lo que hay que propugnar, ¿verdad? Entonces, tal vez no tenga una elevada prevalencia de enfermedades inmunológicas o alérgicas, pero habría que ver el impacto a nivel de cognitivo y a nivel del crecimiento. Esas cosas son las que probablemente deberíamos seguir analizando, ¿verdad? Hoy día se vuelve a posicionar la disfunción entérica ambiental, pero sin embargo, en contrapartida, también se posiciona mucho a los factores dietarios como una línea de investigación. Se ha mencionado en algunas ocasiones que existen interacciones de la microbiota para algunas enfermedades que llevan un reloj biológico. Me refiero específicamente con la diabetes, las enfermedades de hiperlipidemias o algunos otros trastornos metabólicos que aparecen en determinadas décadas de la vida y que pueden ser influenciadas, modificadas o expuestas o precipitadas por cuestiones de alteración de la microbiota. ¿Sería eso posible? Claro, justamente creo que en una de las diapositivas mencioné que durante, digamos, el desarrollo de la vida, una alimentación rica en fibras, a base de frutas y vegetales, promueve una microbiota muy diferente de aquella microbiota de personas que tienen una dieta más rica, una alimentación más rica en grasas y proteínas, porque está clara la diferencia. En uno hay un predominio de firmicutes y en otro un predominio de bacteroidetes, y eso es lo que se relaciona. Entonces, nuevamente estamos volviendo a esa línea de investigación. A mí realmente probablemente como también estoy motivada por la especialidad que tengo, ¿verdad? Me inclino mucho a esa línea y me interesa muchísimo. Encontré mucha información sobre ese punto y creo que es algo sobre lo que debemos realmente trabajar, investigar y meditar. Muy bien, muchas gracias. Aquí me hacen una corrección y tiene toda la razón el doctor Faría Nelson, la doctora Sonia Arza Fernández de Paraguay. Es la representante de la alimentación complementaria óptima en Paraguay. Muchas gracias, okay, Nelson, por recordármelo. Doctora, pues es un tema fascinante, es un tema amplísimo, y yo quisiera que redujera en unas cuantas palabras, ¿usted qué recomienda para la gente que va a ver este video? Bueno, yo realmente creo que hay que pensar en la posibilidad de que exista una alteración
en la conformación de los seres microscópicos que nos habitan y que nosotros somos responsables de la calidad de estos seres que viven en nuestro interior y que solamente podemos hacer aquello que tenemos a mano en este momento, tenemos que utilizar los conocimientos disponibles en este momento y realmente promover por lo menos una alimentación que sea que se ajuste a las recomendaciones actuales de lo que se considera una alimentación saludable. Yo creo que es el camino por el momento. Por supuesto, existen otras líneas como la investigación en la utilización de prebióticos y probióticos, porque ustedes saben, creo que la infectología en este momento está sufriendo los problemas relacionados a la sobreutilización de antibióticos y debemos buscar alternativas diferentes para tratar esta problemática del sobrecrecimiento bacteriano. Muchas gracias, doctora. Definitivamente que la evolución del ser humano está relacionada con el cosmos, con nuestro hábitat, con nuestro mundo, con nuestra forma de vivir, con nuestra alimentación, con los cambios que tenemos, y todo eso hace que se vuelva fascinante, interminable, y que nos despierte una gran necesidad de seguir aprendiendo en base a la investigación. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradezco mucho a la doctora y profesora Lidia Garcete Magnotti su participación. Muchas gracias a todos los que integraron la sala y hasta la próxima, amigos. Buenas noches. Muchísimas gracias.